En el nombre de Jesús leemos la palabra de Dios, la Biblia, que dice así: y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento y del mal. Del Edén nacía un río que regaba el jardín, y que desde allí se dividía en 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Havilá, donde había oro. El oro de esa región era fino, y también había allí resina muy buena y piedra de ónice. El segundo se llamaba Gihón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que recorría al este de Asiria. El cuarto era el Éufrates. Dios el Señor formó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. He leído en Génesis capítulo 2, versículos 7 hasta el 17. Cuando creó Dios al hombre, tuvo por propósito que el hombre habitara en un lugar de paz, en un lugar de armonía, en un lugar de disfrute. Ese era el jardín del Edén. Aleluya. Note aquí que la Biblia nos habla que ese jardín estaba adornado con piedras preciosas, que este jardín estaba adornado con oro, y el oro que había allí en aquel lugar era un oro fino, un oro de mucha calidad. Alabanza a Dios. Entonces nosotros vemos aquí en este texto bíblico que el propósito de Dios al crear la humanidad no era para que la humanidad viviese en sufrimiento, sino para que viviera en un disfrute y en un goce permanente. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, no fue para que no hallase sentido a la vida, fue para que viviese pleno, porque el mismo Dios era la vida del hombre. Había comunión, había amistad, había hermandad entre el hombre y Dios. ¿Qué pasó entonces? ¿Dónde acontece y dónde se origina la catástrofe que acontece a la humanidad, que es la causante y responsable del sufrimiento, de todas las maldades que hay en nuestro mundo, en nuestra tierra? Es que cuando Dios creó al hombre y a la mujer y los puso allí a habitar en el jardín del Edén, en ese lugar de paz, en ese lugar rico también en bellezas y riquezas naturales, eso estaba condicionado. El que el hombre y la mujer pudiese disfrutar de eso, de ese regalo de Dios, por así decirlo, estaba condicionado a que el hombre y la mujer obedeciesen lo que Dios le había mandado, ordenado obedecer. Aleluya. Dios le dijo: de todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Todos sabemos lo que aconteció. Tanto la mujer como el hombre se dejaron engañar, se dejaron confundir por Satanás, quien tomó el cuerpo de una serpiente e hizo que el hombre y la mujer desobedecieran a Dios. Y es ahí el origen de la maldad, de las enfermedades, del odio, de la envidia, del robo, de la mentira. A partir de ese momento se establece una barrera, un muro. El pecado, que es lo mismo que desobedecer los mandatos de Dios, produce una separación, una enemistad
entre Dios y la raza humana. Perdió el hombre, mis amados, aquel regalo precioso que Dios le había dado. Porque luego la Biblia nos dice más adelante que Dios los expulsó del jardín del Edén. Por desobedientes, perdieron las riquezas, perdieron la gloria, perdieron el mejor regalo que Dios les había dado. A partir de ese momento comienza el ser humano, el hombre y la mujer, a buscar satisfacer su hueco, su necesidad espiritual, sentimental, emocional, mediante medios propios. Pero nunca el hombre y la mujer van a poder satisfacer sus necesidades usando medios propios. Por eso es que el alcohol pueda que te dé una satisfacción pasajera y momentánea, pero tú te das cuenta que inmediatamente desaparece y tú sigues tu vida enfrentando los problemas e incluso los efectos adversos del alcohol. Cuando tú los estás padeciendo, tú no quisieras ni acordarte de que eso existe. Y así unas tantas cosas que hay, porque el hombre trata de hallarle sentido a la vida a través de medios, pero fuera de la voluntad de Dios, y nunca va a ser posible encontrar gozo, nunca va a ser posible satisfacer esa necesidad emocional, ese hueco, ese vacío interno, te bendecimos, Dios, fuera de la presencia de Dios. Aleluya. Por eso hay tantas personas que no le encuentran sentido a la vida. Hay personas que creen que nacer y morir es indiferente. Como dice un artista, un cantante secular, que nacer o morir es indiferente. Mentira del diablo. Vivir es bueno. Lo que pasa es que Dios no nos dio vida a nosotros con la intención de que viviésemos en un mundo de maldad. Fue la desobediencia del hombre y la mujer lo que provocó esa maldad que nosotros estamos padeciendo desde ese entonces hasta hoy. Entonces, muchos dicen que nacer o morir es indiferente, o sea, que es lo mismo, por lo cual esas personas pueden llegar en un momento determinado a ver el suicidio como algo normal, porque para ellos la muerte y la vida es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, la forma en como Dios restableció o estableció un medio o vía para que el hombre pudiera volver a encontrar, a hallar sentido a la vida que Dios le ha dado, fue enviando a alguien que pagara por esa culpa que pesaba sobre la humanidad que le había desobedecido. Esa persona fue su Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Cuando Jesucristo vino a la tierra y se entregó para que lo crucificaran, para que lo mataran, le quitaran la vida, lo humillaran y lo bofetearan, nadie, o por lo menos la mayoría de los seres humanos, no tenían la remota idea de qué era lo que Dios estaba haciendo con este acontecimiento que estaba permitiendo en su Hijo. Para muchos esto parecía una derrota. Para muchos esto parecía comprobar que Jesucristo no era hijo de Dios nada. Como le decían la gente de su tiempo, muchas personas de su tiempo les decían: si tú eres hijo de Dios, bájate de ahí. Si tú eres esto, lo que tú decías, haz esto. Porque ellos no tenían idea de qué era lo que Dios estaba haciendo al permitir que su Hijo fuese crucificado, fuese matado. Jesucristo dice en Juan 14 que Él daba la vida. Nadie le quitaba la vida a Él, sino que Él mismo había decidido voluntariamente poner la vida en favor de la humanidad y que Él mismo la iba a volver a tomar. Amén, aleluya. Entonces nosotros hoy todavía podemos vivir una vida con sentido. Oh, sí, Señor. Podemos vivir una vida donde nos sintamos a gusto con vivir. Pero para eso es necesario que nosotros vengamos a los pies
del Maestro, vengamos a los pies de Jesucristo, porque Él es la única vía, Él es el único camino para nosotros volver al Padre. De hecho, la Biblia dice que Jesucristo es nuestra paz, nuestra reconciliación, que por sus llagas nosotros fuimos curados, que el castigo de nosotros fue sobre Él, dice Isaías 53. Entonces, cuando dice que Jesucristo es nuestra paz, es que a través de Jesucristo nosotros podemos volver a establecer una amistad con Dios, una relación de comunión, de amistad, de tener en común con Dios. Podemos volver a disfrutar de eso a través de Jesucristo de Nazaret. La vida sí tiene sentido. La vida sí tiene sentido. Aún a pesar de los problemas, de las dificultades, de las adversidades, la vida en Cristo sí tiene sentido. Hay muchas personas que se suicidan y otros y otras le quitan la vida a otros seres humanos. Todo eso es porque ellos no están depositados en las manos de Dios. Porque Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran. Amén. Cuando las personas tienen los pensamientos en Dios, entonces Dios lo guarda o la guarda en paz. Entonces, ¿cómo hallo sentido a la vida? Aleluya. No hallo sentido a la vida Bendito Dios. Tomándome un par de litros de cerveza, un par de litros de ron. No hallo sentido a la vida usando esos vicios que nosotros sabemos que lo que hacen es que nos dañan las neuronas, nos carcomen el conocimiento y nos van robando la vida que Dios nos ha dado. El alcohol, todos sabemos lo que hace: destruye el hígado y termina quitándole la vida a las personas. El cigarrillo, todos sabemos lo que hace: destruye los pulmones y termina quitándole la vida a las personas. ¿Por qué? Porque todo medio, toda vía, todo camino que el hombre o la mujer quiera emplear para satisfacer esa necesidad interna que tiene, para hallarle sentido a la vida, es imposible que lo logre, porque solamente a través de Jesucristo esto puede ser logrado. Amén. Déjeme decirle algo: no solamente son las personas que no han conocido a Cristo que viven muchas veces una vida sin sentido. Muchas personas, cristianos y cristianas, a veces vivimos sin sentido, porque hasta que no comprendemos que Dios nos creó para que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su reino, muchas veces somos presas de la deuda, esclavos de la deuda, y somos evangélicos. Otras veces somos presos de la depresión y somos evangélicos. Otras veces somos presas de la miseria y somos evangélicos. Otras veces somos presas de la amargura, del desánimo, y somos evangélicos. Otras veces somos presa de la baja autoestima y somos evangélicos. ¿Y por qué eso acontece? Porque nosotros todavía no hemos sido satisfechos, no hemos sido llenos en esas áreas de nuestra vida. Y posiblemente sea porque nosotros no nos hemos dado cuenta de que eso en nosotros no es normal a los ojos de Dios, o posiblemente sea porque nosotros no le hayamos pedido a Dios que nos quite todas esas cosas. Aleluya. Muchos de ustedes están aquí en esta noche. Es bueno que ustedes escuchen lo siguiente: el mundo va a ser terminado. Es bueno que ustedes escuchen también que el hombre está compuesto de tres partes: un espíritu, un alma y un cuerpo. El cuerpo, cuando la persona muere, es el que va a la tierra, es el que colocan en un ataúd, lo llevan al cementerio y lo colocan allí en un hueco, en un hoyo, lo que se llama enterrar un cadáver. Pero la persona en sí no deja de existir.
Recuerde que tenemos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es indestructible, es de naturaleza espiritual. El alma también no perece. Entonces, cuando morimos, ¿dónde vamos? Porque, repito, el cuerpo se va a la tierra, lo colocan en un ataúd y lo llevan a la tierra. Pero ese no soy yo, realmente. De hecho, el cerebro, los sentidos, toda la parte física, lo que es un muchacho demandado, si se quiere, de lo que es el alma. El Carlos real no es este que ustedes están viendo. El Carlos real está por dentro, que usa este cuerpo para manifestarse. Porque como estamos en un mundo físico, para que se pueda manifestar algo espiritual en el mundo físico, necesita de la ayuda, necesita de una caja, algo físico también. En el caso de los seres humanos usamos el cuerpo. ¡Aleluya! ¿Por qué digo que el cuerpo, que el cerebro, que los sentidos no son más que muchachos demandados del alma? Oh, cuando una persona muere, el cerebro sigue ahí. Cuando una persona muere, los órganos de las personas siguen ahí. La piel sigue ahí. Los músculos siguen ahí. Las neuronas siguen ahí. ¿Y por qué entonces queda sin vida? ¿Por qué queda sin vida? Porque lo que le daba vida, o lo que le da vida a eso, fue sacado de ahí. Aleluya. Porque lo que le daba vida fue sacado. Entonces, es bastante clara la Biblia. Mira un ejemplo claro. Los demonios no tienen cuerpo físico, pero los demonios piensan y hablan y escuchan y hacen todo. Y ustedes lo han visto, todo el que está aquí ha visto en algún momento a un demonio manifestarse a través de una persona. Entonces, así mismo somos nosotros en cierto sentido. La naturaleza espiritual de nosotros usa este cuerpo para manifestarse. Amén. Entonces, cuando nosotros morimos, partimos de esta tierra, nosotros tenemos dos destinos, dos lugares a donde vamos. O vamos al cielo o vamos al infierno. Si nosotros no hemos elegido a Jesucristo, no hemos confesado a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, estando vivos y morimos en pecado, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mientras que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 en adelante, que ni los inmorales, ni los idólatras, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los mentirosos, ni los avaros, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados van a heredar el reino de Dios. Pero algo importante también en Ezequiel 33:11, Dios dice: vivo yo que no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta. ¿Por qué ha de morir? Así que, amigo, Dios te repite estas palabras a ti en esta noche. Dios no quiere que tú perezcas. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que tú vayas a un lugar de tormento, que tú vayas al infierno. Dios lo que quiere es que tú aproveches la oportunidad que Él te ha estado dando en esta vida, en esta tierra, para que tú te arrepientas de tus pecados. Oh, sí, mi Dios. Y si te arrepientes de tus pecados de corazón y confiesas a Jesucristo con tu boca como el Señor y Salvador de tu vida, tú vas a encontrar verdaderamente sentido a la vida. Tú vas a hallar, y de hecho hay muchos testimonios de personas que incluso dicen: si yo hubiese sabido esto, me hubiese convertido antes. Porque ahora, para vivir feliz, para vivir en gozo, para vivir happy, por así decirlo, usando un lenguaje llano, coloquial, no necesita de ningún tipo de vicio. Ahora Jesucristo es su satisfacción. Jesucristo es su gozo. Jesucristo es todo lo que Él necesitaba. Jesucristo es la reconciliación. Jesucristo es el volverle a traer al jardín del Edén, que es la presencia de Dios. Amén. Ahí es cuando la vida comienza a tener sentido. La vida solamente tiene sentido cuando el hombre está en paz con Dios. Y mientras el hombre o la mujer esté en pecado, no está en paz con Dios. Y no porque Dios quiera, sino que Dios es santo. Y donde hay pecado no puede morar. Por eso es que Él quiere que las personas
confiesen sus pecados en el nombre de su Hijo y acepten a su Hijo como Señor y Salvador de su vida, para entonces Dios el Padre volverles a dar la bienvenida a ellos y volverlos a traer a su presencia. El hombre y la mujer, por su falta de tacto y por no obedecerle a Dios, echaron a perder lo más por lo menos. En el jardín del Edén estaba el árbol de la vida. O sea, que si ellos comían de ese árbol, no iban a morir, nunca iban a morir si comían de ese árbol de la vida. Pero Satanás, de alguna manera, se dio cuenta y los engañó y les hizo que desobedecieran a Dios. Ahí perdieron de comer el árbol de la vida, porque estaba ahí. Le dijo: de todos los árboles pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero del árbol de la vida no estaba prohibido comer. Si comían de ese árbol, no iban a morir nunca, ni físicamente ni de ninguna otra forma. Entonces, por esa razón, Dios también los sacó del huerto, porque después de haber desobedecido y de haber pecado, Dios le dijo: vamos a sacarlos, porque si comen del árbol de la vida ahora, no van a morir, aunque hayan pecado. Entonces, ahí está el origen del por qué las personas, muchas, no le hayan sentido a la vida. Es que la vida sin Cristo no tiene sentido. Eso es así. La vida sin Cristo no es vida, es muerte. Muerte espiritual, separación de Dios, enemistad con Dios. Y una de las razones por las cuales predicamos el Evangelio es para eso. Es para que los seres humanos, los hombres, las mujeres, las damas, los caballeros, los jóvenes, los niños, cuando ya tienen conocimiento, comprendan que hay un alma que hay que salvar. Amén. Pero que eso solamente es posible aceptando a Jesucristo como el Señor y Salvador de la vida. Amén. Solamente la vida en Cristo tiene sentido. Solamente tiene sentido la vida, repito, cuando estamos en Cristo. Todo camino alternativo que tratemos de encontrar y de buscar para satisfacer y encontrarle un significado a la vida es fallido. El hombre y la mujer, Adán y Eva, los primeros seres humanos, lo intentaron y fracasaron. Tanto así que usted y yo todavía estamos viendo las consecuencias, las enfermedades, la maldad. Todo lo malo nació producto de la desobediencia del hombre y la mujer. Así que, mis amados, seamos sabios. Amén. El mundo va a terminar. Aleluya. La Biblia lo habla. Mateo 24 habla de que se oirán de guerras y rumores de guerra, y que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice la Biblia también en otra parte. Y todo lo estamos viendo. Vemos cómo los años pasan rápidamente también, cómo el día amanece y rápidamente vuelve y anochece, porque los días, todos podemos darnos cuenta que están también siendo acortados. Entonces, Dios va a terminar con todo esto. Siempre Dios, cuando dice algo, casi siempre tarda o pasa un tiempo antes de cumplirse eso que Él dijo. Y los seres humanos a veces se le olvida que lo que Dios dice se cumple. Por ejemplo, Noé duró 120 años construyendo el arca, dice la Biblia. Pero cuando llegó el momento oportuno, Dios mandó el diluvio y erradicó todo ser viviente. Solamente se salvaron los que Él ordenó que entrasen en el arca. ¿Qué va a pasar en el futuro? Dios va a transformar este cielo y esta tierra. Va a ser cielos nuevos y tierra nueva. El arca está abierta. Mientras tanto, ¿qué es el arca? Vamos a representar el arca en el tiempo presente, la salvación que Dios nos ofrece. Aleluya. Mientras la puerta esté abierta, entremos, porque va a llegar un momento que la puerta va a ser cerrada y ya nadie va a poder entrar al arca cuando Dios cierre la puerta. Nadie va a poder entrar a la salvación cuando Dios cierre la puerta.
¿Cuándo va a ser eso? Nadie sabe, no sabemos. Lo que sí sabemos que va a acontecer. Ay, no te mandes. Sí, vamos. Eso sí sabemos que va a acontecer. Entonces, tenemos que ser sabios. Y no seamos o hagamos como los habitantes del tiempo de Noé, que esperaron que comenzara a llover para entonces ellos iniciar y querer entrar en el arca y tocar para que se le abra la puerta. Pero ya era tarde, ya la puerta había sido cerrada. Hay que aprovechar mientras Dios tiene la puerta del arca abierta. Hay que entrarse al arca y no salirse. Aleluya. Porque Dios va a cerrar la puerta del arca. Amén. Y si usted quiere hallar el sentido a su vida, el verdadero sentido a su vida, necesita aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador personal de usted. Oh, sí. Amén. Necesita permitirle a Él entrar a su corazón, para que entonces se restablezca la amistad, la coinonía, la armonía, la unión con Dios. Porque Dios, cuando creó la raza humana, como les decía al principio, siempre fue su intención de que el hombre habitara en su presencia, junto con Él, no separado. Es el pecado que separa a el hombre de Dios. Dios ama a la humanidad como tal, pero no ama el pecado, no ama lo malo que la humanidad practica, porque se dejó engañar y porque su naturaleza se corrompió. Pero Dios sigue amando la creación, Dios sigue amando al hombre y la mujer, Dios sigue esperando y queriendo que le acepten a Él como el Señor y Salvador de su vida. Hay que renunciar a que Satanás sea el Señor de la vida de uno, para que entonces Dios se convierta en el Señor de nosotros. Porque Lucas capítulo 11, Jesucristo dice que el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Todo el que no ha aceptado a Jesucristo como el Señor de su vida, está automáticamente aceptando a Satanás como su Señor. ¿Dónde lo dice? En Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2, la Biblia dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y eso erais vosotros en otro tiempo. Dice, erais vosotros en otro tiempo, porque Él está hablando a cristianos. Pero está diciendo, antes de ustedes ser creyentes, de convertirse en creyentes, de decidir seguir a Cristo y renunciar al pecado, ustedes vivían conforme al príncipe de la potestad del aire. Aleluya. Que es Satanás. Entonces, el que no tiene a Cristo como su Señor, dése cuenta o no, créalo o no, acéptelo o no, ha elegido por defecto a Satanás como su Señor, porque solamente hay dos: Cristo y Satanás. El Señor los reprenda. Si rechazo a Cristo, si no he aceptado a Cristo como el Señor de mi vida, entonces estoy diciendo que Satanás es Señor de mi vida. Y no se puede servir a dos señores, dice la misma Biblia. No podéis servir a dos señores. No le puede servir a Dios y a las riquezas, pero tampoco les puede servir a Satanás y a Jesucristo al mismo tiempo. Primero hay que renunciar al mundo, hay que renunciar a Satanás como Señor de uno, para que entonces, y recibir a Cristo como Señor de la vida de uno, para que entonces Cristo venga a formar parte de nuestra vida. De lo contrario no puede acontecer, porque Dios no puede hacer algo ilegal. Ahora, cuando usted con su boca dice: Señor Jesús, te recibo como el Señor y Salvador de mi vida, ahí sí automáticamente ya usted mismo lo está diciendo: recibo a Jesús como el Señor de mi vida. En otras palabras, renuncio a Satanás como Señor de mi vida. Entonces Cristo entra a la vida suya y comienza a verse un cambio en usted. Y el mayor cambio de todos es que usted pasa de muerte a vida. ¿En qué sentido? Usted dirá: pero ¿cómo de muerte a vida? Si yo no estoy muerto.
estamos hablando de muerte espiritual. ¿Qué es muerte espiritual? Estar separado de Dios, estar apartado de Dios, estar bajo la autoridad, estar bajo la jurisdicción o potestad de las tinieblas. Eso es estar muerto espiritualmente. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, Él nos traslada, como dice Efesios capítulo 1, versículos 10 en adelante, nos traslada de la potestad, del poder de las tinieblas, del poder de Satanás, al reino de su amado Hijo. Amén. Cuando lo aceptamos como Señor de nuestra vida, y entonces nuestra vida comienza a tener un verdadero sentido, comienza a tener, ¿verdad?, una razón de ser. Mis amados, queremos dejarlo con esta reflexión. Amén. Los tiempos se acaban. Amén. Estamos al final. Estamos llegando al fin, que para nadie es un secreto, porque la Biblia ya lo tiene registrado, lo tiene anunciado, lo tiene establecido. Es necesario que seamos sabios y nosotros le hallemos sentido a la vida antes de partir de esta tierra. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde desde ahora y hasta la eternidad. Amén. De la vida, y también el árbol del conocimiento y del mal. Del Edén nacía un río que regaba el jardín, y que desde allí se dividía en 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Havilá, donde había oro. El oro de esa región era fino, y también había allí resina muy buena y piedra de ónice. El segundo se llamaba Gihón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que recorría al este de Asiria. El cuarto era el Éufrates. Dios el Señor formó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que acontece y donde se origina la catástrofe que acontece a la humanidad, que es la causante y responsable del sufrimiento, de todas las maldades que hay en nuestro mundo, en nuestra tierra. Es que cuando Dios creó al hombre y a la mujer y los puso allí a habitar en el jardín del Edén, en ese lugar de paz, en ese lugar rico también en bellezas y riquezas naturales, eso estaba condicionado. El que el hombre y la mujer pudiese disfrutar de eso, de ese regalo de Dios, por así decirlo, estaba condicionado a que el hombre y la mujer obedeciesen. Y el oro que había allí en aquel lugar era un oro fino, un oro de mucha calidad. Alabanza a Dios. Entonces nosotros vemos aquí en este texto bíblico que el propósito de Dios al crear la humanidad no era para que la humanidad viviese en sufrimiento, sino para que viviera en un disfrute y en un goce permanente. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, no fue para que no hallase sentido a la vida, fue para que viviese pleno, porque el mismo Dios era la vida del hombre. Había comunión, había amistad, había hermandad entre el hombre y Dios. ¿Qué pasó entonces? ¿Dónde que lo cultivara y lo cuidara? Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. He leído en Génesis capítulo 2, versículos 7 hasta el 17. Cuando creó Dios al hombre, tuvo por propósito que el hombre habitara en un lugar de paz, en un lugar de armonía, en un lugar de disfrute. Ese era el jardín del Edén. Aleluya. Note aquí que la Biblia nos habla que ese jardín estaba adornado con piedras preciosas, que este jardín estaba adornado con oro. En el nombre de Jesús leemos la palabra de Dios, la Biblia, que dice así:
Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol